El reloj avanza. Cada segundo acerca a México a una fecha límite que podría cambiar para siempre la relación bilateral más importante del continente. 31 de diciembre. Esa es la línea roja que Donald Trump marcó. Y las consecuencias no son simbólicas, son reales e inmediatas. Aranceles del 5% sobre todos los productos mexicanos si México no entrega 246 millones de metros cúbicos de agua antes de fin de año. No es migración, no es fentanilo, no es seguridad, es agua. Y lo más inquietante es que esta vez hay una fecha límite que no se puede negociar. 31 de diciembre. Faltan días. En este video vamos a revelar por qué esta amenaza es diferente a todas las anteriores, qué está pasando realmente en la frontera y por qué México enfrenta una decisión imposible. Entregar agua que su propia población necesita desesperadamente o enfrentar aranceles que destrozarían su economía. Porque cuando un país le dice a otro, tienes hasta fin de año para obedecer, no está negociando, está declarando una guerra. Y esta guerra no se pelea con ejércitos, se pelea con recursos naturales. Para entender por qué 31 de diciembre se convirtió en la fecha más peligrosa, hay que ver qué detonó esta crisis. El 8 de diciembre, Trump publicó en Truth Social un mensaje que sacudió los mercados. México continúa violando nuestro tratado de aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas. Hermosos cultivos y ganado de Texas. Esas palabras no son casuales. Trump hablaba directamente a su base electoral en uno de los estados más poderosos de Estados Unidos, y la acusación fue brutal. Según Trump, México le debe a Estados Unidos más de 800,000 acres-pies de agua, casi 1,000 millones de metros cúbicos que México supuestamente no ha entregado. Y su exigencia fue específica. Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pies antes del 31 de diciembre. 200,000 acres-pies equivalen a 246 millones de metros cúbicos. Una cantidad tan enorme que físicamente es imposible entregarla en 3 semanas. Y entonces vino la amenaza. He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera inmediatamente. Inmediatamente, sin espacio para negociación, sin margen para explicaciones. Trump puso el ultimátum y México tiene que responder. Pero lo que Trump no dice públicamente es por qué ahora, por qué esta urgencia desmedida justo en diciembre. La respuesta está en Texas. Y en Texas, la sequía no es solo un problema climático, es una crisis política que está destruyendo a los agricultores más poderosos del estado. Texas está muriendo de sed. Durante los últimos 5 años, el sur de Texas ha enfrentado una de las sequías más severas en su historia. Las presas están en niveles mínimos históricos, los cultivos se secan, el ganado muere y los agricultores están al borde de la quiebra. Y esos agricultores tienen poder político, tienen acceso directo al gobernador Greg Abbott y al senador Ted Cruz. Y están furiosos, porque mientras ven sus tierras convertirse en desierto, creen que México está guardando agua que legalmente les pertenece. Trump, siempre atento a la presión de su base, decidió convertir esa furia en política exterior. El 8 de diciembre, justo antes de lanzar su amenaza pública, Trump se reunió en la Casa Blanca con líderes agrícolas del sur de Texas. En esa reunión le mostraron imágenes devastadoras, campos completamente secos, ganado muerto por falta de agua, familias perdiendo el sustento de generaciones, y le dijeron algo que Trump repitió en su mensaje. Es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria. Como si el agua fuera un producto que se puede exigir a voluntad, como si México tuviera la obligación de sacrificar a su propia población para salvar cultivos en otro país. Pero aquí viene el problema real. Trump no miente cuando dice que existe un tratado. El Tratado de Aguas de 1944 es real, y México está obligado a cumplirlo. Pero lo que Trump omite es que ese tratado tiene cláusulas que protegen a México en situaciones exactamente como esta. Situaciones de sequía extraordinaria, donde el cumplimiento inmediato es físicamente imposible. El 3 de febrero de 1944, México y Estados Unidos firmaron en Washington uno de los acuerdos más complejos en la historia bilateral. El tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y del río Bravo. El acuerdo era aparentemente simple. Estados Unidos le da agua a México del río Colorado.
México le da agua a Estados Unidos del río Bravo. Estados Unidos se comprometió a entregar a México 1.850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado. Y México se comprometió a entregar 431 millones de metros cúbicos anuales del río Bravo. Pero aquí viene el detalle que Trump está explotando. El tratado establece que esa cantidad se mide en ciclos de 5 años. 5 años, no anuales. Eso significa que si en un año México no puede entregar el volumen completo por razones climáticas, puede compensarlo en los años siguientes dentro del mismo ciclo. 2.158 millones de metros cúbicos en total cada 5 años. Entre 2022 y 2024, México enfrentó la sequía más severa en el norte del país en más de 30 años. Las presas de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas llegaron a niveles históricamente bajos. Algunas cayeron por debajo del 20% de su capacidad. En esas condiciones, México simplemente no tenía el agua, y el tratado lo permite. El artículo 4 incluye una cláusula de sequía extraordinaria que permite aplazar entregas cuando las condiciones climáticas hacen imposible el cumplimiento. México activó esa cláusula. Pero Trump no habla de legalidad. Trump habla de presión política. Y lo que Trump sabe y no dice es que el ciclo actual de 5 años aún no termina. Termina en octubre de 2025. Faltan meses. Pero Trump no quiere esperar. Quiere el agua antes del 31 de diciembre, porque enero es cuando los agricultores tejanos necesitan preparar cultivos para la próxima temporada. Les prometió resultados y ahora usa aranceles como herramienta de extorsión. Mientras Trump presiona desde Washington, en México la situación es desesperada, porque entregar el agua que Trump exige no es solo difícil, es imposible. Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, explicó algo que Trump ignora. Incluso físicamente por el tamaño del ducto que lleva el agua desde las presas, no se podría entregar la cantidad que está pidiendo. El ducto. Esa palabra es clave. No importa cuánta agua haya en las presas mexicanas, existe un límite físico en cuánta agua puede fluir por los canales que conectan esas presas con el río Bravo. Es como intentar vaciar una piscina olímpica usando una manguera de jardín. El límite físico hace matemáticamente imposible entregar 246 millones de metros cúbicos en 3 semanas. Pero el problema va más allá. Entregar esa agua condenaría a millones de mexicanos. Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, lo dijo con claridad brutal. Si entregas el agua, estarías poniendo en riesgo el agua para consumo humano. Provocaría hambre en la frontera. Hambre en la frontera. 6 estados fronterizos, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, dependen del agua del río Bravo para consumo humano y agricultura. Millones de personas que beben esa agua, cientos de miles de hectáreas que se riegan con esa agua. Si México entrega el volumen que Trump exige, esas personas se quedarían sin nada. El contraste es brutal. Trump habla de salvar cultivos en Texas. México habla de salvar vidas en su territorio. Trump habla de agricultores que merecen agua. México habla de familias que necesitan beber. Y mientras Trump pone fechas límite, México busca desesperadamente una salida que no implique sacrificar a su propia gente. Y entonces llegó la respuesta mexicana. El 9 de diciembre, un día después de la amenaza, la presidenta Claudia Sheinbaum subió al estrado con un mensaje que descolocó a Washington. México está actuando conforme al Tratado de Aguas. 5 palabras que desarmaron toda la narrativa de Trump. Porque Sheinbaum no negaba que existe un adeudo. Estaba diciendo que ese adeudo está dentro de los términos legales del tratado. Y luego vino la explicación. Lo que hay es la mejor voluntad para entregar el agua que se debe de años anteriores de acuerdo con el tratado, garantizándole el agua a México. Garantizándole el agua a México. Ahí estaba la línea roja. México no va a sacrificar a su población para cumplir un ultimátum político. Sheinbaum anunció que México había enviado una propuesta dividida en 2 etapas. Una entrega inmediata, con el máximo volumen posible, antes de fin de año. Y una segunda entrega, escalonada en los próximos meses, conforme mejoren las condiciones hídricas. México estaba ofreciendo cumplir, pero cumplir de forma realista, no suicida. Y Sheinbaum expuso públicamente las limitaciones físicas. ¿Qué nos limita? 1.
Las necesidades de nuestro país. 2. El tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo. México no estaba diciendo no. México estaba diciendo no podemos hacerlo de la forma que tú exiges. Pero lo más poderoso fue el tono. No hubo pánico, no hubo súplicas, hubo firmeza. Yo estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de México y Estados Unidos. Un acuerdo, no una imposición, no un ultimátum cumplido, un acuerdo entre iguales. Pero mientras México intenta negociar, Trump construye presión desde múltiples frentes. El senador Ted Cruz y el gobernador Abbott no son actores secundarios, son los arquitectos de la presión. Desde marzo, el Senado de Texas aprobó una resolución que exige al Departamento de Estado garantizar que México cumpla con el tratado. El senador Juan Hinojosa dijo algo revelador. El crecimiento del valle está atascado porque no podemos emitir más permisos de construcción porque no hay agua. Texas no solo enfrenta crisis agrícola, enfrenta crisis de desarrollo, ciudades que no pueden crecer, empresas que no pueden instalarse, todo por falta de agua. Y en lugar de buscar soluciones internas, Texas decidió culpar a México. Pero hay un dato que nadie en Texas admite, que Estados Unidos también tiene problemas para cumplir su parte del tratado. El río Colorado está en crisis, las presas están en niveles históricamente bajos, y Estados Unidos ha implementado recortes masivos. En 2026, habrá una reducción de 411 millones de metros cúbicos para Arizona, California y Nevada. Y esos estados deberán ahorrar además 247 millones. El total será de 1.604 millones de metros cúbicos, casi el doble de lo que Trump exige a México. Pero de eso Trump no habla, porque admitir que Estados Unidos también enfrenta crisis hídrica estructural destruiría la narrativa de que México es el único culpable. Y mientras la presión aumenta, el reloj sigue avanzando. Si llega el 31 de diciembre y México no ha entregado el volumen que Trump exige, los aranceles se activarán. Y esos aranceles no son simbólicos. 5% sobre todas las exportaciones mexicanas significa miles de millones en pérdidas inmediatas. Cada auto fabricado en México será 5% más caro. Cada aguacate, cada tomate, cada pieza de tecnología costará más. Y cuando los precios suben, los consumidores compran menos. Cuando compran menos, las empresas producen menos. Cuando producen menos, los trabajadores pierden empleos. No solo en México, también en Estados Unidos. Porque las cadenas de suministro están tan integradas que dañar a México es dañar a Estados Unidos. Pero Trump no piensa en cadenas de suministro. Trump piensa en titulares, en mostrar a su base que él cumplió, que forzó a México, que ganó. Y si para ganar tiene que destruir industrias, generar inflación y provocar pérdidas de empleo masivas, no le importa. Porque para Trump la política siempre es más importante que la economía. Pero hay algo que Trump no ve. México ya no es el país débil que acepta presión sin responder. Y la respuesta mexicana podría ser más devastadora de lo que imagina. México tiene su propio arsenal, y es económico. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, por encima de China y Canadá. En 2023, el comercio bilateral superó los $700 mil millones. Si Trump impone aranceles del 5%, México podría responder con aranceles espejo. Maíz estadounidense, trigo, maquinaria, gas natural, tecnología. Todo podría tener un arancel mexicano del 5, 10 o 25%. Los agricultores de Iowa que venden maíz a México perderían su mercado. Los productores de Kansas verían sus ingresos desaparecer. Las empresas de Texas enfrentarían la quiebra. Pero hay una respuesta aún más peligrosa. La diversificación de mercados. Si México decide acelerar su estrategia de diversificación, fortalecer lazos con China, la Unión Europea, América Latina, entonces Estados Unidos perderá el monopolio sobre el mercado mexicano. Y perder ese monopolio significa perder influencia y control. Ver cómo su vecino del sur se convierte en socio estratégico de sus rivales globales. Y eso es exactamente lo que Trump arriesga con su estrategia. Mientras los políticos juegan con ultimátums, hay una realidad que nadie puede ignorar. El agua no es un commodity negociable. El agua es vida. Y lo que ocurre en la frontera no es solo una disputa comercial. Es el preludio de las guerras del siglo XXI. Guerras por recursos naturales. Trump está usando aranceles para forzar entregas de agua. Está estableciendo un precedente peligrosísimo.
Está diciendo que un país puede usar presión económica para extraer recursos naturales de otro país, que el comercio puede convertirse en herramienta de saqueo. Y ese precedente no solo afecta a México, afecta a todo el planeta, porque si Estados Unidos puede forzar a México, entonces cualquier país poderoso puede hacer lo mismo con sus vecinos más débiles. China podría hacerlo con el sudeste asiático, Rusia con Europa del Este, y el orden internacional basado en reglas se convertiría en un sistema donde solo importa quién tiene más poder. Pero hay algo que Trump no entiende. El agua en disputa no es solo mexicana, ni solo estadounidense, es compartida. El río Bravo no reconoce fronteras, las lluvias no respetan nacionalidades, y la sequía que devasta Texas también devasta México. Resolver esto requiere cooperación, no confrontación, inversión conjunta en infraestructura, no amenazas comerciales, reconocer que ambos países enfrentan el mismo problema climático y que la única solución real es trabajar juntos. México enfrenta ahora 3 escenarios. 1. México cede y entrega el agua. Esto significaría sacrificar las necesidades de su propia población fronteriza, provocar crisis humanitaria en 6 estados, generar protestas masivas y establecer el precedente de subordinación ante ultimátums. Políticamente, sería suicidio para Sheinbaum. 2. México no entrega el agua y acepta los aranceles. Esto significaría pérdidas económicas masivas, ver sectores clave sufrir, provocar desempleo, generar inflación, pero también defender la soberanía y demostrar que México no acepta chantajes. 3. México entrega una cantidad parcial y negocia. Este es el escenario más probable. México entregaría el máximo volumen posible, sin comprometer el abastecimiento humano, demostraría buena fe y forzaría a Trump a decidir si realmente quiere destruir la relación bilateral por una cantidad parcial. Pero esto requiere que Trump acepte negociar, y hasta ahora no ha mostrado señales de flexibilidad. Quedan días, no semanas, días para que dos países que comparten 3.000 kilómetros de frontera decidan si van a resolver esta crisis como socios o como enemigos. Lo que acabas de escuchar no es solo la historia de una amenaza comercial, es la historia de un continente que está cambiando. Durante generaciones, México y Estados Unidos construyeron algo único, una frontera que en lugar de separar, integraba, una relación económica que beneficiaba a ambos. Pero Trump, con su obsesión por victorias políticas inmediatas, con su desprecio por tratados internacionales, está destruyendo ese modelo, y lo está destruyendo por agua, por un recurso que ambos necesitan. El 31 de diciembre no es solo una fecha límite comercial, es el símbolo de un cambio histórico. Ya no como socio, sino como subordinado. Ya no con respeto, sino con amenazas. Y México, después de décadas, finalmente está diciendo basta. Está diciendo que la soberanía no se negocia, que los recursos naturales no pueden ser extraídos por presión comercial, que hay líneas rojas que ni Estados Unidos puede cruzar. Y mientras el reloj avanza, el mundo observa. Porque lo que ocurra no solo definirá el futuro bilateral, definirá si los recursos naturales se administran con cooperación o se disputan con aranceles, y esa definición marcará el rumbo del planeta. Si quieres entender cómo esta batalla por el agua está conectada con un conflicto mucho más grande, donde Trump amenaza con aranceles masivos y México responde con firmeza histórica, entonces necesitas ver nuestro análisis anterior. Haz clic aquí para ver Sheinbaum responde a Trump. A un arancel vendrá otro. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Educa América.